Las sustancias, materiales y tecnologías en este video no siguen las leyes de la física. Existen a pesar de ellas y abruman la realidad con su mera presencia. Y son completamente reales. Como siempre, hemos dejado los más increíbles para el final. Empezaremos con el europio, un metal que pertenece a la clase de los lantánidos en la tabla de elementos químicos. Estos se distinguen por sus propiedades inusuales. Pero el europio, incluso entre ellos, es el más extraño. En primer lugar, este elemento tiene una actividad química anormal. Si se coloca en agua, se disolverá en ella inmediatamente. Pero el europio no quiere arder en absoluto. Se comporta de forma extraña cuando se expone al aire. Después de un par de días, se convierte en polvo de óxido que se vuelve rojo a la luz ultravioleta. Por eso se utiliza en polvos luminosos fluorescentes. Sus partículas también se añaden a las tintas luminescentes de los billetes de euros. Y es debido al europio que la pantalla de tu monitor tiene un color rojo saturado. El siguiente material con propiedades absolutamente únicas es el grafito pirolítico. Está formado por múltiples capas de grafeno, una sustancia de la que hablamos en el último video. Pero el grafito pirolítico tiene propiedades muy diferentes. Es un perfecto diamagnético, es decir, repele los imanes más que cualquier otro material. No importa el polo hacia el que se gire. Frente a ti hay un bloque de 9 imanes unidos entre sí en una determinada secuencia. Y sobre este bloque flota una placa de grafito pirolítico. Claro, el efecto de levitación se consigue si el peso del grafito es pequeño, pero si se toma un imán más grande, funcionará con un trozo de grafito más pesado. El grafito pirolítico tiene otra propiedad inusual. Es el mejor conductor de calor que hay. Si tomas una lámina con tu mano e intentas cortar un trozo de hielo con él, lo lograrás. El hielo comenzará a derretirse rápidamente bajo el calor y se dividirá. Y estos son materiales hidrófobos o hidrofóbicos. Miren este cuadrado de líquido verde. ¿Por qué mantiene su forma y se mantiene dentro de los límites invisibles? La cuestión es que la superficie que rodea el cuadrado está tratada con este material hidrofóbico. Si una gota de agua la golpea, tomará una forma perfecta y simplemente rodará hacia abajo. Es el llamado efecto Loto. Recientemente, científicos rusos de Dubna han aprendido a reproducirlo en la superficie de cualquier material. Lo consiguieron gracias a una tecnología de síntesis de nanopartículas coloidales de última generación. Los estudios con microscopios de fuerza atómica han demostrado que este nanorrelieve hidrofóbico coincide casi por completo con la superficie de las hojas del loto, que en la naturaleza repele el agua que cae sobre ella. Otro grupo de científicos de la Universidad de Rochester ha conseguido crear un material hidrofóbico de tal calidad que las gotas de agua simplemente rebotan en su superficie. La peculiaridad de este método es que las propiedades hidrófugas del material no se confieren mediante un procesamiento adicional, sino por la propia textura de su superficie. Esto significa que no expirará después de algún tiempo. La aplicación de este material es ilimitada. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de unas décadas tengamos piscinas multinivel. Aunque eso es algo un poco diferente. Hablaremos de estas posibilidades un poco más tarde. Ahora veamos más agua, y no cualquier agua, sino agua seca. El nombre ya puede dejarte boquiabierto, pero las propiedades de esta sustancia son aún más insólitas. En los años 90, los especialistas de 3M inventaron el agua seca. 3M ahora existe bajo la marca Novec. Los científicos tomaron la fórmula del etilisopropilcitón y sustituyeron sus 12 átomos de hidrógeno por átomos de flúor. El resultado es una sustancia diferente a todo lo que se ha encontrado hasta ahora. Hoy en día existen diversas variantes de esta sustancia con diferentes temperaturas y densidades. Los más conocidos Novec 649 y Novec 1230 tienen una densidad muy alta, lo que los hace mucho más pesados que el agua ordinaria. Otras capacidades poco comunes de este líquido son su escasa capacidad para mojar la tela y cualquier otra fibra. Observa lo que ocurre cuando el paño se sumerge en agua corriente y seca. En agua seca apenas se moja, y el agua residual simplemente gotea. Además, el agua seca tiene una baja solubilidad, de ahí su nombre. El agua seca también se utiliza en los sistemas automáticos de extinción de incendios. El siguiente en nuestra lista de sustancias inusuales es el hielo caliente. Es esencialmente un líquido que se convierte en sólido al menor impacto sobre él. El hielo caliente o el acetato de sodio pasa de líquido a cristal duro como el hielo en un solo toque. En toda la superficie se forman los mismos patrones que en las ventanas en invierno, con un clima helado. Cuando se presiona, se forma el centro de cristalización y la información sobre el nuevo estado se transmite a lo largo de la cadena a las moléculas. Naturalmente, esta sustancia se parece al hielo. Es bastante cálida al tacto y de hecho se utiliza para fabricar calentadores químicos. El número 6 de nuestra lista es el cristal antibalas de una sola cara.
El vidrio antibalas convencional se conoce desde hace mucho tiempo. El principio de su funcionamiento es retener las balas y retrasar la onda de choque. Pero este tipo de cristal antibalas es inútil en condiciones de operaciones de combate, cuando es necesario no solo defender, sino también atacar al enemigo. Este vidrio no permite que las balas pasen por ninguno de sus lados, pero un equipo de científicos y de la empresa Paz logró resolverlo. El cristal antibalas unidireccional que presentaron permite el paso de las balas por un lado y las detiene por el otro. Esto se consigue recubriendo el vidrio con acrílicos especiales. Lo principal es en el momento definitivo no confundirse de lado. Ahora frente a ti hay un gas que puede retener objetos sólidos. Es hexafluoruro de azufre. Si se llena un recipiente cerrado con él, bajará hasta el fondo porque es más pesado que el aire. Si se pone encima de un objeto pequeño como un barco hecho de papel de aluminio, lo sujetará fácilmente en su superficie. Pero si sacas el gas, el barco se hundirá hasta el fondo. Otra propiedad de este gas es su capacidad para reducir la frecuencia de cualquier sonido que lo atraviese. Si inhalas un poco de hexafluoruro de azufre, sonarás como Darth Vader. Mi voz sería un poco diferente, ¿cierto? En el puesto número 8 de nuestro top de cosas que fascinaron a nuestros ancestros, la piedra celta. Esta piedra era conocida por las antiguas tribus germánicas, los celtas, de ahí su nombre. Hoy en día los arqueólogos encuentran piedras celtas en muchas partes del mundo. Es un juguete con forma de elipse que está diseñado de tal manera que solo puede girar alrededor de su eje en una dirección. La piedra celta no quiere girar en absoluto en sentido contrario. Esto viola un montón las leyes de la física, como la ley de conservación del momento angular. El principal misterio de la piedra celta es que la dirección de sus ejes geométricos y simetrías no coincide con la dirección de los ejes de inercia, que pasan por el centro de masa. Ahora imagina que la materia pudiese tomar las formas que tú quieras. Ya conocemos la impresión 3D, nos da lo que necesitamos en función de unos parámetros establecidos. La impresión 4D permite crear objetos que cambian por sí mismos su forma o estructura bajo la influencia del agua, el calor, la luz y otros factores. ¿Qué le ocurre a un listón fino de madera si se moja por un lado con agua? Comenzará a desformarse, pero estas desformaciones son imprevisibles. Los expertos del Laboratorio de Investigación de la Universidad de Massachusetts han aprendido a predecir la deformación del material, o más bien, a programarla. Resulta que es materia programable. Los científicos dan forma a la madera mojando el material en los lugares exactos. Y vean lo que sucede. Pero los investigadores no solo trabajan con madera. Ya se han desarrollado diferentes materiales programables. Y ahora les presentamos el Gyeongbok. Cuando veas esta figurita de plástico, nunca adivinarás las características únicas que tiene. Pero su forma y composición extraña son el resultado de la resolución de un problema matemático único. Los científicos solían estar seguros de que un objeto con esta forma no podía ser creado. Todos conocemos el juguete de los niños que siempre vuelve a su posición original. Esto se consigue al tener un peso en la parte inferior y estar vacío en la parte superior. Dos científicos húngaros, Gábor Domokos y Péter Várkonyi, se entusiasmaron y decidieron averiguar si después de todo se podía crear un objeto tan homogéneo, y lo consiguieron. Gyeongbok es el primer ejemplo del mundo de un cuerpo convexo tridimensional con un punto de equilibrio estable y otro inestable u objeto monostático. Un Gyeongbok puede estar en un solo estado de reposo. Si lo giras, lo inclinas, lo pones del otro lado, siempre volverá a su posición original. Inicialmente, la existencia de dicho objeto se demostró teóricamente mediante la resolución de una compleja ecuación matemática. Se necesitaron 10 años y una enorme cantidad de experimentos para resolverlo. Los creadores han recibido muchos premios por la solución de este problema y por los Paper Lads. Ahora vamos con un bono. ¿Recuerdan el video pasado sobre el rubidio superenfriado? En realidad no es un chiste. Los investigadores han conseguido a partir del átomo de rubidio el comportamiento de una sustancia con masa efectiva negativa. Significa que estos átomos no volaron en la dirección del vector de esta acción. En las condiciones del experimento, se comportaron como si chocaran contra un muro invisible cuando se acercaban a los límites de una región con un volumen muy pequeño. El artículo está publicado en Physical Reviews Letters. Los científicos llaman masa efectiva negativa, por ejemplo, al comportamiento de los agujeros en los semiconductores, con los que trata todo usuario de la electrónica moderna. Como los átomos de rubidio se movían en sentido contrario al vector de la fuerza que se les aplicaba, los medios de comunicación de todo el mundo pregonaron la creación de una sustancia con masa negativa, omitiendo la palabra efectiva. Imaginen dos masas una al lado de la otra. La masa negativa es atraída por la masa positiva y la masa positiva es repelida por la masa negativa. En consecuencia, ambas masas experimentarán las mismas fuerzas de aceleración, lo que viola la tercera ley de Newton.
tal sistema de dos masas se acelerará infinitamente. Parece un tonto experimento mental, pero a los científicos les encantan este tipo de rarezas. No hace mucho, la revista científica Quanta publicó un artículo titulado "No hay leyes en la física". Su autor es Robert D. Graff, director del Instituto de Estudios Avanzados, donde Einstein pasó 22 años de su vida. El Dr. D. Graff escribe sobre un laberinto de posibilidades aterradoramente ramificado, una red casi infinita de interconexiones, formada por versiones alternativas de la realidad. El Dr. D. Graff escribe: si nuestro mundo es solo uno de muchos, ¿qué hacemos con el resto? La versión de la física moderna del universo es exactamente lo contrario de la visión de Einstein de un cosmos unificado. En su artículo, Robert D. Graff escribe sobre la teoría de cuerdas. El resultado de esta teoría fue un laberinto de soluciones matemáticas de 10 a 500 grados, donde cada solución corresponde a uno de los universos potenciales. Alguno de ellos es el nuestro, pero no es seguro. Pero, ¿por qué los científicos necesitaron este giro matemático? El descubrimiento de una misteriosa fuerza de energía oscura que acelera la expansión del universo, alejando las galaxias unas de otras a velocidades cada vez mayores. La energía oscura tiene todos los signos de la constante cosmología que Einstein introdujo en sus ecuaciones de la teoría de la relatividad hace un siglo, que luego abandonó. Sin embargo, el valor experimental de esta constante cosmológica difiere del teórico en 10 a la sexagésima potencia. Hablaremos de la energía oscura en una próxima edición. Háganos saber con likes y comentarios si les interesa el tema. Ahora piensen en esto. Tal vez eso de que Einstein no es el gran científico de todos los tiempos, sino una persona que hizo retroceder siglos a la ciencia fundamental, no esté tan lejos de la verdad. Y si no fuera por él, ahora estaríamos viendo una imagen como esta. Suena muy desafiante para ser verdad. Déjanos un like si has pensado alguna vez en eso. Y si aún no has pensado en esto, puedes encontrar material de reflexión en nuestros videos. Eso es todo por hoy. Gracias por su receptividad y comentarios. Nos vemos en otra edición de Sedición.